Buenas tardes, les voy a hablar sobre la audiencia intermedia y etapa de juicio oral en materia penal. Antes de iniciar con la etapa intermedia, ya previamente en diferentes audiencias se hizo el control de detención, la puesta a disposición, donde se le da puesta a disposición al Ministerio Público para que se le haga el control de la detención. Y ya posteriormente la formulación de imputación y la vinculación a proceso. En este caso, el juez de control, a petición del Ministerio Público, le dicta el auto de vinculación a proceso, ya previamente con haber llevado las audiencias ya mencionadas. El auto de vinculación a proceso debe de contener los datos personales del imputado, los requisitos del artículo 316 y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos en los cuales se le imputa. El auto de vinculación tiene el objeto de esclarecer los hechos para posteriormente llevar la etapa intermedia. En el supuesto en el que el imputado no se vincula al proceso por no cumplir los requisitos anteriormente mencionados, pues el juez simplemente dictará la no vinculación al proceso y se ordenará la inmediata libertad del imputado. Eso quiere decir que el imputado ya quedó libremente de los cargos que el Ministerio Público le quiso hacer en algún momento dentro de la carpeta de investigación. Una vez que ya el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso, pues casi a finalizar la audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público le pide al juez de control un plazo para hacer el cierre de su investigación complementaria. La investigación complementaria pues es para que el Ministerio Público junte todos los elementos necesarios para seguir con la investigación y poder llegar a dar una mejor apreciación de los hechos. En este caso, el Ministerio Público debe solicitar un plazo no excediente de más del tiempo necesario para hacer su investigación. Esto quiere decir que en delitos no mayores a la prisión de 2 años, es decir, puede ser el delito de amenazas, no excede una prisión de más de 2 años, pues el plazo no puede exceder de 2 meses, es decir, debe solicitar un máximo de 2 meses para terminar con su investigación complementaria. Si la pena del delito es mayor a los 6 meses, es mayor a los 2 años, puede pedir un plazo de investigación complementaria que no exceda de los 6 meses, es decir, en delito de robo calificado, la pena es mayor de 2 años, puede pedir un plazo de hasta 6 meses. Una vez que transcurra el plazo señalado, el juez de control deberá dar por cerrado esta investigación complementaria, es decir, que el Ministerio Público ya debió de haber investigado en ese plazo que le pidió al juez de control todos los elementos necesarios para llevar a cabo una formal formulación de acusación. Pero en ciertos casos, el Ministerio Público en una audiencia puede solicitar en un delito de 2 años, en un delito de homicidio, puede solicitar, el juez de control le pudo haber dado solamente 3 meses para el plazo de investigación asociada de plazo de investigación complementaria. Pero en esos 3 meses el Ministerio Público no pudo realizar todos los actos de investigación correspondientes, es decir, le falta algún peritaje que emita el Ciencias Forenses y esta petición pues se la hace directamente al juez de control y le explica el motivo por el cual le está solicitando eso. Casi siempre lo hacen con la facilidad de decirle al Ciencias Forenses falta de que me dé este dictamen de balística, un dictamen de la necropsia, algo así, es la justificación que usa el Ministerio Público para poder solicitarle al juez que le dé un plazo mayor. El juez de control en este caso debe de tener en cuenta que el plazo que le solicita el Ministerio Público no exceda de los plazos anteriormente señalados en el 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe de cuidar bien eso. Si el Ministerio Público quiere exceder, el juez de control automáticamente debe de cerrar el plazo de investigación complementaria. Una vez transcurrido el plazo, el Ministerio Público debe cerrar la investigación. De no hacerlo, tanto el imputado como la víctima o ofendido le pueden solicitar al juez de control que cierre la investigación complementaria. Es decir, que le diga al Ministerio Público, ya cierra la investigación, y una vez ya cerrado la investigación, el juez de control le da 15 días al Ministerio Público para que solicite el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o formular una acusación.
Es ahí cuando ya inicia la etapa intermedia, a partir de que el Ministerio Público presenta formalmente su acusación, inicia la etapa intermedia. El objetivo de esta etapa es el ofrecimiento y admisión de los medios de pruebas aportados por las partes, la depuración de los hechos controvertidos que serán la materia del juicio oral. El juez de control aquí sigue llevando el asunto, pero aquí ya conoce de los hechos y de los datos de prueba que los medios de prueba que el Ministerio Público o la defensa quieren aportar para llegar a la etapa de juicio oral. La etapa intermedia se divide en dos fases, que es fase escrita y fase oral. La fase escrita inicia a partir del momento en el que el Ministerio Público ya presente físicamente ante el juzgado una formulación de acusación por escrito ante el juez de control. A partir de ese momento inicia la fase escrita. La fase oral inicia al momento de que las partes ya están listas para la celebración de audiencia intermedia y esta terminará hasta cuando se abra el acto de apertura a juicio oral. La formulación de acusación significa que ya concluyó toda la investigación complementaria. El Ministerio Público ya tiene todos los elementos necesarios para ejercer una acción penal contra el imputado. Presenta formalmente su escrito donde acusa y quiénes son, quién acusa, quiénes son los principales acusadores y en contra de quién va esa formulación de acusación. Estos son elementos que debe de tener en cuenta el Ministerio Público, que están regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 335, donde debe de estar claramente precisado la individualización de los acusados y su defensor, la identificación de las víctimas ofendidas, el asesor jurídico, la relación clara, precisa de las circunstancias, de los hechos que atribuyen al modo, tiempo y lugar, la relación de las modalidades del delito, la autoridad o participación concreta que se atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales, el señalamiento de los medios de prueba, el monto de la reparación del daño, la pena o medida de seguridad que se le solicita al juez de control, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda utilizar, la solicitud de decomiso de bienes asegurados, si así se le debe de ejercer, la propuesta de un acuerdo probatorio en su caso y la solicitud de que se aplique en algún término anticipado del proceso. Es decir, si en ese lapso, mientras el Ministerio Público esté en la formulación de acusación, el imputado quiere llegar a un medio alterno, en la formulación de acusación se le puede poner juez de control. Por este medio el imputado y la víctima ofendido quieren llegar a una salida alterna. Entonces, esta acusación solamente puede atribuirse a los hechos y personas que señalaron en la autovinculación a proceso. No pueden salir de que salió otro imputado, no. Tendría que ser un proceso totalmente diferente y no simplemente señalarlo en el autovinculación como un nuevo imputado. Se tiene que hacer un proceso desde el inicio. Entonces, cuando en un supuesto de que el Ministerio Público hizo la formulación de acusación y la víctima o ofendido quieren ofrecer medios de prueba también, o sea, un perito, un testigo, pues deben de hacer también una lista identificándolos con nombre, domicilio y medios de localización y un cierto orden que lo quieran desahogar para que el juez de control pueda conocer de ellos. Los descubrimientos probatorios son una de las partes que deben de contener también la acusación por escrito. Es decir, los descubrimientos probatorios son la obligación que tienen las partes de darse a conocer todos los medios de prueba que ellos tienen por objetivo utilizar en la audiencia de juicio oral. El Ministerio Público tiene la obligación de darle todos los registros de la carpeta de investigación al imputado, es decir, hasta los medios de prueba que no vaya a utilizar en la formulación de acusación o en el juicio oral, debe de darle acceso, es decir, toda la carpeta de investigación, el imputado debe tener acceso. El imputado y su defensor acceso a todo. Esta obligación la tiene el Ministerio Público porque el artículo 218 establece que todas las partes tienen acceso a los actos de investigación, el defensor, el imputado, la víctima ofendida, los jurídicos, todos tienen acceso a los descubrimientos probatorios o a toda la investigación que tenga el Ministerio Público. La coadyuvancia de la acusación. Una vez que el Ministerio Público ya haya formulado acusación y haya presentado ante el juzgado,
Se le debe de hacer una notificación cuando se notifica a la víctima esta acusación. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación, la víctima o ofendido junto con su asesor jurídico pueden constituir en coadyuvancia, es decir, deben de decirle al juez de control y al Ministerio Público en un escrito, señalar vicios formales, ofrecer medios de prueba que ellos estimen como necesarios para completar la acusación hecha por el Ministerio Público. Obviamente esas actuaciones se le deben de notificar tanto al defensor como al imputado. Y también, si el Ministerio Público lo llega a omitir, puede solicitar también, tanto la víctima como el ofendido, el asesor jurídico, el pago de la reparación del daño, cuantificando el monto de cuánto es lo que quieren que se les repare el daño. Las actuaciones del imputado en la fase escrita. El imputado en la fase escrita también tiene una actuación. Dentro de los 3 días en los que termina el plazo de coadyuvancia a la víctima, es decir, se le notificó de la coadyuvancia de que se adherieron a todo lo que dijo el Ministerio Público, la víctima, ofendida, el asesor jurídico, a partir de ahí cuentan 10 días para que el defensor pueda, mediante el escrito, solicitar, es casi lo mismo que la víctima o el ofendido, que es señalar vicios formales de la acusación, también ofrecer sus medios de prueba que pretendan desahogar, solicitar una acumulación o separación de acusaciones, si así lo refiere la carpeta, o manifestarse sobre los acuerdos probatorios que ya se habían explicado. Este escrito se debe notificar al Ministerio Público 24 horas siguientes a que se presentó en el juzgado del juez de control, es decir, 24 horas para que el Ministerio Público se dé cuenta de todos los vicios formales que pueda llegar a tener su formulación de acusación. Una vez que ya se corrigieron todos los vicios formales, pues el juez de control, en el mismo acuerdo donde dé vista de que ya se cerró el plazo de investigación complementaria, que ya se le dio la formalmente acusación, en ese mismo acuerdo debe señalar fecha y hora para la celebración de audiencia intermedia. Este plazo debe ser menor de 30 días, pero no puede exceder de 40 días naturales, una vez que ya se presentó la acusación. Esta también puede que hubiera un diferimiento, pero el diferimiento lo puede solicitar el defensor por si acaso requieren, casi siempre lo hacen porque quieren llegar a un método alterno o porque les surgieron nuevos datos de prueba que quieren utilizar. Le piden un diferimiento al juez de control para que no se lleve la audiencia en la fecha y horas que el juez dictó, para que se lleve a cabo, para que lleven a cabo, no sé, puede ser hasta una salida alterna, pero siempre y cuando se cuide que este diferimiento puede ser por una sola vez y hasta 10 días, no máximo de 10 días. El diferimiento pues no tiene una justificación, pero después de esos días ya no puede tener una justificación del por qué quieran que se difiera. Okay. La inmediación, la audiencia intermedia. La audiencia intermedia siempre debe ser conducida por el juez de control, el mismo juez que llevó la control de detención, formulación de imputación, el mismo que vincula proceso. El juez de control siempre debe estar presente en todas las audiencias. El Ministerio Público y el acusado defensor son indispensables para la celebración de la audiencia. Si una de estas partes no asiste o no está, no se puede llevar a cabo la audiencia. En el caso contrario, en la víctima ofendido, se les da la notificación, pero si ellos no quieren asistir simplemente porque no quieren saber del asunto, pues no hay realmente una relevancia y no se va a suspender la audiencia porque no es necesariamente su presencia, aunque sea injustificadamente, ya que el Ministerio Público es el representante social por parte de la víctima y el ofendido. En la unión de separación de acusación, en un supuesto cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones, el juez de control es quien debe de someter que si esa separación, esa unión no perjudique el derecho de defensa, o también podrá unirlas para decretar un auto de apertura judicial en un solo juicio o que sean un auto de apertura judicial en diferentes autos. Eso quiere decir que es más que nada la coparticipación de los imputados, si tienen una misma participación o no tienen una misma participación. Y ya en el caso de que el auto de apertura judicial sea de manera separado por los distintos hechos o diferentes acusados, pues más que nada lo harían así para que no tenga una dificultad de organización, para que se lleve la audiencia de debate y no se pueda violentar el derecho a una defensa adecuada.
El desarrollo de la audiencia intermedia es parecida a las demás, solamente inician con las partes, todas las partes tienen que estar presentes. El juez de control principalmente siempre le cede el uso de la voz al Ministerio Público para que realice de una manera resumida la acusación. De la acusación escrita que le dio el Ministerio Público en la fase escrita, pues aquí debe de hacer en la fase oral una síntesis resumida sobre la acusación. Eso quiere decir que de todo lo que escribió debe hacer una síntesis resumida de ciertas partes las más importantes para dar una apreciación directa al juez de control y a la defensa. Una vez que concluya el Ministerio Público de dar su síntesis resumida, pues le concede el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima para que también manifieste si está de acuerdo con lo dicho por el Ministerio Público o no está de acuerdo. Una vez que ya ha terminado el asesor jurídico de la víctima ofendida, le pasa el uso de la voz al imputado por conducto de su defensor si es que quiere decir algo de lo que el Ministerio Público aportó en su exposición. Una vez terminado la exposición por todas las partes, el juez de control le pregunta a las partes si han celebrado acuerdos reparatorios, acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios son los que ya se dan por hecho, ahorita en un momento más los voy a explicar, y se cerciora si se llevan a cabo los cumplimientos y el descubrimiento probatorio. Si hay una controversia, se abrirá debate y el juez resolverá el mismo. Eso quiere decir que en ese mismo rato le pregunta a la defensa si el Ministerio Público le dio acceso a toda la investigación y todo eso, y ya si hay una confrontación, ahí el juez de control resuelve la misma. Entonces, los acuerdos probatorios son todos aquellos que se hayan celebrado entre el Ministerio Público y el acusado y que ellos no tengan ninguna oposición. Tampoco la víctima ofendida deben de tener ninguna oposición. Es decir, todos los acuerdos probatorios que ya tengan así pruebas o sí, medios de prueba que ya tengan por probados, que es decir, no van a no es uno muy común que hacen es en un homicidio eh, lo, la necropsia que ya o la autopsia que ya de ciencias forenses, pues ninguna de las partes va a debatir si realmente está el occiso muerto, no van a debatir eso, entonces es un acuerdo probatorio. En el supuesto de que la víctima ofendido se pusiera algún acuerdo probatorio que el Ministerio Público ofertó con la defensa, pues el juez va, va a resolver el mismo si es conducente o no es conducente este. En este caso, el juez de control indicará el auto de apertura a juicio oral y tendrá los hechos que se tienen por acreditados en los acuerdos probatorios. Entonces, la exclusión de los medios de prueba. Una vez que ya se examinaron todos los medios de prueba, el juez de control los escuchó a las partes, escuchó todas sus pros y sus contras. El juez ordenará que se excluyan aquellos medios de prueba que no se refieren directamente o indirectamente al objetivo de la investigación. Es decir, un testigo que solamente dice, no, pues es que yo solamente escuché un grito, o sea, no tiene mucha relevancia y el juez de control pues puede decir, oye, este testigo no tiene realmente nada de referente a la investigación, no aporta ni algo ni directa ni indirectamente al objeto de la investigación. Estos, conforme a lo que señala el artículo 346, otras exclusiones cuando sean sobreabundantes, eso quiere decir que haya demasiados testigos de los hechos, que en un hecho sean más de 10 testigos, es sobreabundante, ¿no? Los otros testigos aportan exactamente lo mismo, entonces el juez de control dirá, solamente esos testigos toman los dos que se consideran más importantes. Impertinentes cuando no realmente no tienen ni razón de estar ahí, que realmente no tengan una aportación a los hechos controvertidos, cuando son obtenidos de una manera ilícita, es decir, que le hayan quitado el celular a alguien sin consentimiento para poder sacar información de ahí, por haber tenido unas declaraciones nulas, por por aquellas que contravengan el debido proceso. Una vez que ya concluyó esta etapa en la que el juez de control pues excluye los medios de prueba, ahí es donde ya el juez de control tomará la decisión de
decirle nueva cuenta al imputado si no quiere someterse a un mecanismo alterno. Una vez que dicte la auto de apertura a juicio oral, el imputado ya no se puede someter ni a métodos alternos ni a un procedimiento abreviado. El imputado le dice que no, que el acusado le dice que no, entonces el juez de control ya puede finalizar la audiencia intermedia y dictar el auto de apertura a juicio oral. Y este debe indicar todas las 9 fracciones que marca el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde debe señalar todo lo que se celebró en la audiencia intermedia: quién es el tribunal de enjuiciamiento, quiénes son los acusados, la correlación, los acuerdos probatorios, los medios de prueba que él admitió, los medios de prueba que se deban de desahogar en el juicio oral, las medidas de resguardo de los datos personales de las partes, las personas que han necesitado en la audiencia, las medidas cautelares que se haya impuesto al acusado. Todo eso debe contener auto de apertura de juicio oral, que son las únicas referencias que va a tener el tribunal de enjuiciamiento una vez que conozca del asunto, y no conocer absolutamente todo lo demás que el juez de control ya resolvió. Y el juez de control tiene la obligación de darle llegar al tribunal de enjuiciamiento a los 5 días siguientes de haber dictado el auto de apertura a juicio oral. A partir de este momento, con el auto de apertura a juicio oral, ya inicia la etapa de juicio oral, que es donde ya se depuran absolutamente todos los medios de prueba que el juez en control aceptó. En esta etapa son unas cuestiones esenciales del procedimiento que se sigan los principios que señalan los primeros artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sigue la inmediación, la publicidad, la concentración, la contradicción y la continuidad. Estos principios dan sumamente importancia para que se lleve un buen juicio oral y puedan las partes tener una facilidad. Entonces, el tribunal de enjuiciamiento, este tribunal de enjuiciamiento está conformado por 3 jueces. Estos 3 jueces es un juez presidente, el juez relator y un juez tercero, que es el que es el que se encarga de hacer la diferencia cuando hay votos divididos. El juez tercero es el que puede hacer la diferencia ahí. Entonces, el tribunal de enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, establecerá una fecha para que se programe no antes de 20 ni después de 70 días, una vez que les llegó el auto de apertura a juicio oral, para que se celebre el juicio oral. Se citarán de nueva cuenta a todas las partes para que asistan al debate, y el acusado, si se encuentra en libertad, pues debe de ser citado por lo menos con 7 días de anticipación. Es muy importante saber que el juez de control que conoció desde el control de detención hasta la etapa intermedia ya no interviene absolutamente nada en el proceso. Él ya no pertenece al tribunal de enjuiciamiento, solamente se encargó de depurar todas las pruebas que consideraron que no fueran necesarias para que no exista una contaminación en el tribunal de enjuiciamiento. Él ya no vuelve a formar parte y estos 3 jueces son los que llevan todo el asunto ya. En los principios más importantes de la juicio oral es la suspensión, donde señala que la suspensión no puede ser mayor a 10 días naturales, según lo que establece el artículo 351, que estos tengan prácticamente que no pueda ser una mayor a 10 días naturales. El tribunal siempre debe verificar la autenticidad de la causa de suspensión invocada, ya sea por el Ministerio Público o por la defensa. La interrupción: si la audiencia de debate de juicio oral no se reúna más tarde, un 10º día después ordenada suspensión, se considera interrumpido y deberá ser reiniciado el tribunal. Eso quiere decir que si se pidió la suspensión y en un 10º día no se llevó a cabo, eso quiere decir que eso ya dio por terminado ese tribunal de enjuiciamiento y ese juicio oral, y debe de iniciar nuevamente con un nuevo tribunal de enjuiciamiento, es decir, otros 3 jueces que no hayan conocido el asunto, e iniciar todo el procedimiento de nuevo. Y las motivaciones son que las decisiones del tribunal de enjuiciamiento, así como las del presidente, serán verbales, siempre fundarán y motivarán todo lo que las partes así lo requieran. La dirección y disciplina
La dirección de disciplina la lleva el juez presidente, el juez que preside toda la audiencia, es el que dará el orden y autorizará las lecturas pertinentes, que hará las advertencias, moderará las discusiones, prácticamente él llevará el orden de toda la audiencia, cuidando siempre la libertad de defensa, y también es el que resolverá las objeciones que se formulen. En caso de que las partes tengan alguna inconformidad sobre lo que está resolviendo el juez presidente, pues por medio de la vía de revocación, pues eso pueden someterlo al tribunal de enjuiciamiento para que resuelvan esa inconformidad. Y el juez de control, pues el juez presidente, perdón, siempre velará la disciplina de la audiencia. En el caso de que las partes cometan alguna falta, pues este podrá percibirlos conforme al artículo 355 del Código Nacional, que es apercibimiento de multa de 20 a 5 mil salarios mínimos, una expulsión de la sala de audiencia, arresto hasta por 36 horas o el desalojo del público de la sala, de audiencia si es que el público no acató las indicaciones que les dijo el encargado de sala. Las generales sobre la prueba. Las pruebas es de los elementos más importantes que tiene la etapa de juicial porque es donde se prueban todo. Entonces, la libertad probatoria, que nos dice que todos los hechos y circunstancias que aporten las partes para el juicio deben de ser probados por medios pertinentes para su reproducción e incorporación, es decir, que deben de dar todas las facilidades para que esas pruebas puedan ser reproducidas o incorporadas de la manera más adecuada para su entendimiento. La legalidad de la prueba, esta de que la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida de actos violatorios o actos indebidos, es decir, que haya sido obtenidas de manera ilícita, deben de siempre procurar que deben de ser de manera ilícita. La oportunidad para la recepción de las pruebas, pues que las pruebas hubieran de servir para la sentencia y estas deben de siempre desahogarse durante la etapa de juicio oral, no se pueden desahogar después, siempre tiene que ser en la etapa de juicio oral. La valoración de la prueba. El tribunal de enjuiciamiento siempre debe valorar la prueba de manera libre y lógica. Esto debe ser que todas las pruebas que se desahoguen, inclusive las que se desestimen, tengan una cierta razón y deben de ser valoradas todas las pruebas que se aportaron las partes. Esto solamente se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de que su culpabilidad está más allá de todo lo razonable, es decir, que sepan que realmente cometió el hecho delictivo y que realmente el acusado está ahí por los hechos que se le están acusando. En el supuesto de que exista una duda razonable, el tribunal obviamente debe de absolver al imputado de todo lo cual se le está acusando. Es donde inician ya las pruebas, que una de las principales son las pruebas testimoniales. Es decir, toda persona tiene un deber de testificar. Si una persona se conoció de un acto delictivo, tiene la obligación de declarar. Este debe de ser citado o puede declarar cuando realmente el guste de declarar, es decir, si en medio de la investigación quiere declarar, lo puede hacer ante el Ministerio Público. Las facultades de abstención son muy importantes para que las personas que tengan por abstención no puedan declarar. Estas están previstas en el 361 y 360 del Código Nacional. Es decir, todas las personas que tengan una relación directa con el acusado, puede ser su cónyuge, concubina, conviviente, curador, pupilo, parientes por consanguinidad, estas deben de tener en cuenta su abstención de declarar. No pueden obligarlas a declarar en contra de un familiar. Y en el 362, es decir, que eso es más que nada del secreto profesional, que un abogado que ya fue revocado no puede declarar por lo que le llegó a decir en su momento ese acusado. Entonces, los testigos serán citados en caso de urgencia por cualquier medio. Eso quiere decir que pueden ser llamados por teléfono, se pueden presentar sin previa cita. Si un testigo es debidamente citado y no se presenta y existe un temor de que esté, por así decirlo, esté amenazado por alguna de las partes, pues se puede usar el uso de la fuerza pública para presentarlo ante el órgano, ante el tribunal. Es decir, que pueden ir los policías a su casa, sacarlo y llevarlo a la audiencia para que haga su declaración.
Obviamente no se le puede poner a un testigo ninguna medida de apremio, ni una prisión preventiva, ni una multa por simplemente abstenerse de declarar, pero sí puede hacer uso de la fuerza pública para presentarlo ante el tribunal de enjuiciamiento. Las pruebas periciales son de las más importantes que se utilizan en el juicio oral. Las pruebas periciales, estas son examinadas por personas especialistas, es decir, cuando las circunstancias relevantes, cuando las circunstancias son tan relevantes de que se necesita el conocimiento de un experto en alguna ciencia. Los peritos deben de poseer un título oficial de la materia relativa, es decir, uno que se dedique solamente a hacer pruebas en tinta debe ser especialista en ese tipo de pruebas, o uno que se dedique a hacer autopsias debe ser un médico titulado que esté directamente certificado en esa área para que puedas ejercer esa profesión. En caso necesario de que los peritos u otros terceros intervengan en el procedimiento, ellos pueden pedir a la autoridad, al juez de control o al Ministerio Público medidas de protección. Eso quiere decir que debido a la delicadeza del asunto, el Ministerio Público debe de otorgarles al perito o a terceros, es decir, un testigo, medidas de protección para que puedan salvaguardar su integridad. Una vez que ya se tienen las pruebas, sigue el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Esto quiere decir que las declaraciones en la audiencia, donde antes de declarar los testigos no pueden comunicarse entre sí ni pueden tener acceso a la audiencia, es decir, ellos están totalmente aislados de todo, para que no sepan cómo está yendo la audiencia y ellos simplemente no se contaminen y solamente hagan su declaración de lo que ellos les va a preguntar. Entonces, durante la audiencia, los peritos testigos deben ser interrogados personalmente, es decir, tendrán que estar en su lugar correspondiente y ellos serán y las partes serán quienes lo interrogan. El juez le concede el uso de la voz a las partes, a la parte que propuso al testigo para que lo interrogue con posterioridad. Es decir, si el Ministerio Público aportó a un perito, el Ministerio Público es quien deberá iniciar el interrogatorio al perito. Posteriormente, cuando termine, le pasará el uso de la voz a la defensa para que haga ese interrogatorio. Entonces, la parte contraria inmediatamente va a interrogar al testigo o al perito y este tiene la obligación de responder directamente las preguntas que formulan las partes. Entonces, a solicitud de las partes pueden hacer la solicitud de las partes, pues pueden hacer un nuevo interrogatorio. Después del contrainterrogatorio, el oferente, es decir, quien aportó al perito testigo, puede repreguntar o manifestar al testigo o al perito de la misma forma que la parte contraria. Es decir, pueden hacer un contrainterrogatorio a ambas partes. Ok, las reglas para que formulen las preguntas deben de ser deben de formularse siempre de manera oral sobre el hecho específico del, del testigo o sobre la materia en específico del perito. No se pueden hacer preguntas ambiguas, poco claras, conclusivas, donde le estén diciendo al testigo, al perito, que conteste de esa manera. No se puede hacer así, no pueden ser impertinentes y irregulantes que puedan ofender al testigo, al perito. Es decir, una pregunta impertinente sería: ¿cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la materia? O decirle: ¿cuánto tiempo lleva usted? Si lleva tan poco tiempo en esa materia, ¿cómo puede decir que realmente está haciendo lo correcto? Esa es una pregunta impertinente. Preguntas sugestivas que le vayan diciendo al testigo, como diciendo: ¿verdad que usted estaba al lado del imputado cuando cometió el delito? Son preguntas sugestivas, así impertinentes, que no se le pueden estar haciendo porque están dando la respuesta en la pregunta. Pues cuando se hacen este tipo de preguntas, la parte contraria tiene el derecho de hacer una objeción. Estas objeciones pues deben de realizarse antes de que el testigo emita una respuesta. De esa objeción, el, el juez de control, el tribunal de juicio, el juez presidente pregunta por el motivo de la objeción, la parte que objetó le dice el porqué de la objeción y el juez es quien resolverá si replantea la pregunta la parte contraria o si procede que le hagan ese tipo de preguntas. El testigo hostil se considera cuando
Cuando el testigo, un perito, simplemente no quiere dar las preguntas que se le están haciendo. Es decir, cuando contesta solamente sí o no, el testigo diga no me acuerdo, no sé, no sé, no me acuerdo, no sé. Eso se considera un testigo hostil. Es cuando la parte contraria puede solicitarle al juez de que es un testigo hostil, y ahí es donde puede hacerle preguntas sugestivas para que pueda llegar a una mejor manera al punto que quiera llegar a esa parte. La lectura para apoyo de memoria, esto lo utilizan más que nada cuando son peritos que están cayendo en contradicciones, que digan que no, es que el peritaje no fue de esa manera. Entonces es cuando una de las partes puede decir, señor juez, le puedo dar lectura, le puedo dar un apoyo de memoria, es decir, su peritaje para que recuerde lo que escribió, lo que está diciendo ahora. El juez lo concede, y es cuando hacen que caigan en contradicciones tanto los peritos como los testigos. Los testigos, en su declaración hecha al Ministerio Público, pueden caer en contradicciones en la etapa de juicio oral, ya que tuvieron manifestaciones anteriores que ellos consideren que la pueden modificar, y es donde las partes se dan cuenta y pueden caer en contradicciones. El acusado, igual que en todo el proceso, puede rendir una declaración en cualquier momento durante toda la audiencia. El juez presidente se lo va a permitir libremente a que conteste las preguntas de las partes, y en este caso no se pueden utilizar las declaraciones que él anteriormente haya hecho. El acusado podrá ser oído a fin de aclarar o completar manifestaciones. En caso contrario, que el acusado no quiera declarar y no quiera hacer ni no quiera decir nada y haya hecho declaraciones anteriores, no pueden hacer que esas declaraciones valgan dentro de ese juicio. Y entonces el acusado podrá solicitar el uso de la palabra en cualquier momento, pero el juez que preside impedirá cualquier divagación en el comportamiento del imputado. Eso quiere decir que pide el uso de la voz solamente para pelearse con el testigo, eso es impertinencia, y el juez presidente debe de procurar el comportamiento del imputado. Las pruebas documentales y materiales son importantes porque estos son los soportes materiales que contengan información sobre algún hecho, que cuestionen la autenticidad del documento, que tiene algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento es el que tiene la carga de la prueba. El que está acusando de que ese documento es falso tiene la carga de la prueba y debe probar que es falso. Entonces, para la reproducción de medios tecnológicos se deben proporcionar siempre todos los medios necesarios para que se reproduzca la incorporación de las pruebas, pues los documentos, objetos y otros elementos de convicción pues pueden tener una previa incorporación a juicio y deberán ser exhibidos a quien les conozca o informe sobre ellos. Está totalmente prohibido incorporar antecedentes procesales de la etapa de investigación que no ya se depuraron, y igual está prohibido la lectura de incorporación al juicio de registros de investigación y documentos que ya se hayan llevado a cabo en etapas anteriores y hayan sido desechadas por el juez de control. El desarrollo de la audiencia de juicio, previamente se señalará fecha y hora para que se desarrolle el juicio, y el juez que preside tiene la obligación de verificar que todos los elementos estén en orden para su desarrollo, es decir, que estén todas las partes, que estén todos los testigos, que estén todos los peritos, todas las pruebas estén listas para desahogarse, y debe de participar en el debate, y todas las partes que deban de participar en el debate. Una vez hecho esto, ya se puede declarar como abierta la audiencia. El juez presidente siempre hará un señalamiento de la acusación de la materia del juicio contenida en la acta de apertura judicial y los acuerdos probatorios de las partes, es decir, dará más que nada un señalamiento de lo que le fue conferido por parte del juez de control en el auto de apertura judicial. Y todos los incidentes que se vayan promoviendo en el transcurso de esta audiencia, el juez presidente es quien va a resolver al momento de cuando exista estos incidentes. Las divisiones del debate. Si la situación tuviera por objeto varios hechos atribuidos a uno más imputados, el tribunal podrá disponer o solicitar de la parte que los debates se lleven por separados o de manera continua. El tribunal siempre puede disponer la división del debate en el momento, de la misma manera cuando se resuelve adecuadamente. Los alegatos de apertura. Estos alegatos es que el juez presidente le concede la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera oral su acusación. Es decir, el resumen de una acusación, de todo lo que quiere decir y de todo lo que quiere probar.
una descripción sumaria de las pruebas que utilizará. Es decir, con estas pruebas voy a demostrar que el acusado es culpable por motivos del hecho delictivo que se le está acusando y bla, 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 diciendo todo eso. Después el asesor jurídico igual va a hacer su intervención haciendo alegatos de aperturas o puede simplemente apegarse a lo que dijo el Ministerio Público. Y por último la defensa, igual manera, sus alegatos de aperturas haciendo énfasis a que el imputado puede ser libre, de que no comete el hecho delictivo pues se le atribuye y demás cosas. Entonces, el orden de la recepción de las pruebas. Cada parte determina el orden de desahogar sus medios de prueba, pero siempre se le da primero el uso de la recepción de las pruebas al Ministerio Público y después de la defensa. Es decir, que primero el Ministerio Público desahogue sus pruebas y después la defensa desahogue sus pruebas. Cabe señalar que en todo momento la audiencia debe ser totalmente oral, que no debe de estarse leyendo ni estar haciendo nada de manera escrita. Totalmente la audiencia debe ser de manera oral. Las decisiones en la audiencia, estas las debe tomar el tribunal de enjuiciamiento y también serán de manera oral. Y no necesariamente deben de estar justificando preceptos legales, salvo en los casos que las partes así lo soliciten. Eso quiere decir que el juez no puede, si quiere, no puede estar diciendo, conforme al artículo 51 solicito esto y conforme a lo establecido en un artículo no, o sea, pueden sinceramente nada más estar hablando directamente lo que son las cosas sin necesidad de estar fundando y motivando todo. La reclasificación jurídica, estos son en los alegatos de apertura como a los de clausura. El Ministerio Público puede plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este caso, el juez que preside dará al imputado y defensor que se pronuncien al respecto de la reclasificación y le informa su derecho de si desea suspender el debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Eso quiere decir, si la defensa está haciendo un buen trabajo que el Ministerio Público decide hacer una reclasificación, el juez presidente le dará, por decir, la ventaja, derecho de suspensión a la defensa para que pueda ofrecer nuevas pruebas y preparar su intervención. Si deciden tomar la defensa y el imputado esa suspensión, esta suspensión no puede exceder de los días naturales, como ya se considera en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez ya si se llevó o no se llevó la suspensión, siguen los alegatos de clausura y cierre de debate. Una vez que se concluyó el desahogo de las pruebas, el juez presidente otorgará la palabra al MP y al asesor jurídico de la defensa para que expongan sus alegatos de clausura. Eso quiere decir que es tribunal de enjuiciamiento, dadas las circunstancias, puede demostrar que el acusado es el culpable por la comisión del hecho delictivo, por las pruebas que ya utilicé y va a seguir haciendo todo su alegato de clausura. Acto seguido se le da el uso de la voz a las mismas en el mismo orden, MP, asesor jurídico, defensa, para que hagan su alegato de clausura. Después se puede hacer réplica y dúplica. La réplica, esta solamente se refiere a lo expresado por el defensor en sus alegatos de clausura. Y la dúplica es por lo que expresó el Ministerio Público o la víctima u ofendido del delito. Esto es en la réplica. Por último, se otorga la palabra al acusado por si quiere declarar algo. Y una vez que si declara o no declara, pues ya se toma por cerrado ese debate. La deliberación. Después de concluido el debate, el tribunal de enjuiciamiento ordena un receso para deliberar de forma privada y continua y aislada, para emitir ellos un fallo correspondiente. La deliberación puede extenderse o no dependiendo de la gravedad o las circunstancias del delito y este no puede exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo caso contrario que uno de los miembros del tribunal se enferme y pues en este caso se puede ampliar un total de 9 días hábiles. La emisión del fallo. Una vez concluida la deliberación, todos se reúnen nuevamente en la audiencia, en la sala de juicio oral, y es ahí donde entra la participación del juez relator, quien comunicará el fallo respectivo. Este fallo debe de contener la decisión de absolución o de condena, en un momento más lo vamos a explicar. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros, la relación suscita de los fundamentos y motivos que la sustenten
y ya se dirá, en caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño. Esta no puede exceder de 5 días. En caso de que se absuelva al acusado, el tribunal de enjuiciamiento podrá emplazar la redacción de la sentencia hasta un plazo de 5 días y se le comunicará a las partes. Se le levantarán las medidas cautelares al acusado, las medidas de protección y todo lo que se le haya hecho alguna medida premio se le levantará pues, si es el caso de absolución. Ok, la convicción del tribunal de enjuiciamiento. El tribunal apreciará todas las pruebas según su convicción. Esto más que nada es cuando ellos están en el debate de la sentencia. Cuando están haciendo su emisión de fallo, esto es lo que ellos están prácticamente manejándose, que es que apreciarán las pruebas según su convicción y su procedencia, y estas serán valoradas y sometidas a la crítica racional. En la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento debe hacerse cargo en su motivación todas las pruebas producidas, incluso aquellas que se hubieran desestimado, deben de tomar en cuenta para hacer el fallo. No simplemente si se desestimaron no deben de desecharlas, simplemente deben de tenerlas en cuenta. Y nadie puede ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de las dudas razonables. Si no existe una duda razonable, pues no existe por qué hacerle un fallo condenatorio. Y no se podrá condenar a una persona por simplemente hechos de su mérita declaración, así que el imputado haya dicho, sí, yo cometí el delito, pero no hay una prueba que realmente acredita el que lo cometió, pues no se puede condenar a una persona simplemente porque declaró que así fue. Los requisitos de la sentencia son más que nada, deben de contener el nombre de los jueces, la fecha en que se dictó, identificación del acusado, la víctima o el ofendido, la enunciación de los hechos, una breve descripción de las pruebas, la valoración de los medios de prueba y sus conclusiones, las razones que sirvieron para fundar la resolución, la determinación y exposición clara y lógica, los resolutivos de absolución o de condena y la firma del juez o de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento que participaron en la audiencia. Son los requisitos fundamentales que debe contener la sentencia. La redacción de la sentencia, pues los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, y estas pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o de forma conjunta si estuvieran todos de acuerdo. La sentencia debe señalar el juez que la redactó y la sentencia producirá los efectos desde el momento de su explicación. Cuando es una sentencia absolutoria, pues ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice de registro público policial que figuren que se ejecutará inmediatamente. El tribunal determinará las causas de exclusión del delito, de las que podrá tomar como referencia la causa y la atipicidad de la justificación de inculpabilidad bajo los rubros del artículo 405. Que es cuando existe la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de algunos de los elementos del tipo penal, cuando recarga sobre algún bien jurídico disponible, y las causas de justificación, que es el consentimiento presunto de la legítima defensa. De ser el caso de que el tribunal podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa la pena. La sentencia condenatoria, esta fijará a la persona con medidas de seguridad y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas, y se le pueden aplicar algunas medidas alternativas a la privación o restricción de la libertad. La sentencia privativa de libertad debe expresar siempre el día que comienza a contar, es decir, si fue control de detención y se le declaró prisión preventiva justificada y todo el proceso lo llevó estando en prisión preventiva, pues la sentencia comenzó a partir en el que se le puso a partir de que estuvo en el control de detención y fue sometido ante el juez de control. A partir de ese momento ya es cuando inicia su pena corporal. También de igual manera se condenará la reparación del daño si éste lo amerita, y esta sentencia se indicará los márgenes de la punibilidad del delito, quedando plenamente acreditado todos los elementos de la naturaleza, si puede ser dolosa, culposa,
y todos los elementos objetivos, subjetivos, normativos y subjetivos específicos de la materia del tipo penal correspondiente. Okay. Cuando se llega a la sentencia firme es cuando se hace la emisión y exposición de la sentencia. El tribunal de enjuiciamiento debe explicarle de toda la sentencia, dada la sentencia a las partes, ya sea absolutoria o condenatoria. La sentencia queda firme en cuanto no sean oportunamente recurridas las resoluciones jurídicas, quedan firmes y esas serán ejecutables sin necesidad de declaración alguna. Y la remisión de la sentencia al tribunal de enjuiciamiento dentro de 3 días siguientes a que de sentencia condenatoria queda firme y deberá remitir una copia autorizada al juez que le corresponda la ejecución correspondiente. Una vez de esto ya se pasa al juez de ejecución de penas, que es el que se encarga de dar cumplimiento a la sentencia firme condenatoria del imputado. Esto ya sería todo y gracias por su atención.